si les parece, yo voy a compartir la pantalla. Avísenme, por favor, si logran ver la pantalla con cirrosis. Sí, de nuestra fe. Sí, se ve, profe. Bárbaro, gracias. Bueno, por definición, la cirrosis es el estadio final de enfermedades hepáticas crónicas. Es como un estadio común en muchas de ellas y como estadio final que es nuestro objetivo a tratar de prevenir, atendiendo a que es la condición con la que más frecuentemente se relaciona puntualmente el desarrollo de cáncer de hígado y puntualmente el hepatocarcinoma como su forma maligna más frecuente. Su característica central está definida por la presencia de fibrosis y nódulos de regeneración que comprometen la arquitectura y la funcionalidad del hígado. No obstante, es importante destacar que a pesar de que la definición característica de cirrosis incluye dos conceptos derivados de la anatomofisiopatología, porque fibrosis y nódulos de regeneración son dos cuestiones que nosotros podemos identificar solamente a través de la anatomofisiopatología. Podemos tener indicadores indirectos a través de un conjunto de exámenes complementarios, pero la realidad es que el concepto de fibrosis y el concepto de nódulo de regeneración son conceptos que surgen de la anatomofisiopatología. Entonces puede llegar a dar pie esta definición a creer que solamente el diagnóstico de cirrosis va a tener un resorte anatomopatológico y que para que hablemos de cirrosis solamente lo vamos a poder hacer a través de la punción biopsia hepática, cosa que es un error atendiendo a la consideración particular de estos indicadores indirectos que nosotros vamos a estudiar hoy y dejar relegado técnicas invasivas como la punción biopsia para cuadros clínicos bien definidos, dentro de los cuales, por ejemplo, la duda diagnóstica puede representar uno de ellos. Es decir, que si bien la característica central de toda cirrosis es la existencia de dos conceptos derivados de la anatomofisiopatología, como la fibrosis y los nódulos de regeneración, no necesariamente vamos a tener que depender de una punción biopsia para llevar adelante su diagnóstico, como ya lo vamos a ver. Su etiología es realmente multifactorial, se han propuesto un montón de factores como los que están enlistados allí en la imagen, dependiendo de su localización en relación a lo que son los sinusoides hepáticos. La fibrosis puede ser clasificada en fibrosis presinusoidal, parenquimatosa o posinusoidal respectivamente. Dentro de las causas de fibrosis presinusoidal podemos definir a la esquistosomiasis o a la fibrosis portal idiopática. Dentro de las causas parenquimatosas de fibrosis, el alcohol es el fármaco o el tóxico por excelencia dentro de la producción de cirrosis, aunque existen un sinnúmero de factores tóxicos como el metotrexate, la isoniazida, la miodarona, la alfametildopa, la oxifenisantina, que son herramientas que usamos desde la farmacopea para poder llevar a cabo el tratamiento de una multiplicidad de patologías, pero que por una cuestión adversa o por reacciones idiosincráticas puede incluso desarrollar procesos fibróticos que culminen con una cirrosis. Desde el punto de vista infeccioso, si bien son múltiples las infecciones capaces de producir cirrosis, el virus de hepatitis C es el que más frecuentemente se ha relacionado. No menos importante es el virus de la hepatitis B, la sífilis congénita, la sífilis terciaria, algunas parasitosis como la equinococosis, etc. Las enfermedades autoinmunes, dentro de las cuales la hepatitis autoinmune representa una de las causas más frecuentes en nuestro país, también representa un factor claramente descrito con alta prevalencia. Después hay un sinnúmero de trastornos vasculares, de enfermedades metabólicas, de enfermedades genéticas, de enfermedades de las vías biliares, que pueden también participar en el desarrollo de la misma. En general, lo que hemos destacado allí en la imagen, el alcohol como fármaco tóxico más importante, el virus de la hepatitis C y las enfermedades autoinmunes, particularmente aquellas capaces de producir hepatitis autoinmune, son las tres causas más frecuentes de fibrosis parenquimatosa y además las causas más frecuentes de cirrosis en general. Por encima incluso de las causas de fibrosis presinusoidal o de las enfermedades veno-oclusivas como causas de fibrosis posinusoidal. Lo que sí se ha podido identificar cuando se estudia la prevalencia de la enfermedad es que
además de que existe una multiplicidad de factores que concurren para poder desarrollar la cirrosis, se ha podido determinar que más del 50% de los pacientes que tienen cirrosis hepática tienen la concurrencia de al menos más de un factor de los que acabamos de enlistar. Por eso es importante que nosotros sepamos que si bien la etiología es multifactorial, porque son múltiples los factores propuestos, no solamente es múltiples factores propuestos de manera independiente, sino que la concurrencia de dos o más de estos factores favorece mucho más al desarrollo de estos procesos fibróticos y de nódulos de regeneración. Clínicamente podemos encontrar en los pacientes que padecen de cirrosis distintos indicadores clínicos, laboratoriales y demás. Los he dividido en 5 grandes categorías, que son los indicadores de consumo de alcohol, para aquellos pacientes que son consumidores de alcohol como fármaco, como tóxico más relacionado con la cirrosis. Los indicadores de hiperestrogenismo, nos vamos a dar cuenta que esta condición también va muchas veces de la mano del consumo de alcohol. Conocer los indicadores orgánicos de consumo de alcohol y los indicadores de hiperestrogenismo nos van a ayudar para identificar el consumo del alcohol en aquellos pacientes que son negadores de su consumo. Por eso es tan importante relacionar los indicadores clínicos con este tipo de particularidad para poder, a pesar de la negativa del paciente en el consumo de un tóxico como el alcohol, identificarlo de igual manera. Luego podemos identificar síntomas sistémicos asociados a cirrosis, indicadores de hipertensión portal o indicadores de cirrosis descompensada. Son indicadores de consumo de alcohol, la presencia de hipertrofia parotidia, fíjense aquí en la imagen como el agrandamiento de ambas glándulas parótidas establece como una angulación con el ángulo de mentón que es muy característico en los pacientes que son consumidores crónicos de alcohol. También la presencia de rinofima, vamos a ver cómo se establece esta característica como nariz de payaso, esta congestión especial que junto a los indicadores de hiperestrogenismo que ya vamos a ver, la presencia de telangiectasias y arañas vasculares nos van a ayudar también en el proceso del diagnóstico. Otra herramienta es la presencia de neuropatías periféricas. El síndrome del túnel carpiano es uno de los que más frecuentemente se observan asociados al consumo crónico de alcohol y obviamente además en estadios mucho más avanzados la presencia de contractura palmar de Dupuytren, en donde la fibrosis que afecta al parénquima hepático también muchas veces puede afectar o comprometer a las envolturas que recubren básicamente los tendones de los flexores de los dedos y de esa manera establecer una retracción que da esta imagen característica que ustedes pueden observar en la imagen de la derecha. Obviamente que esta es la imagen del grado 3 de contractura palmar, pero en muchas oportunidades podemos observar, digamos, contracturas incipientes que nos pueden ir orientando en la presencia de. Quizás un solo de estos factores no nos hablen exclusivamente del consumo de alcohol, pero la suma de muchos de ellos nos pueden orientar a pensar en el consumo crónico del alcohol en aquellos pacientes que son negadores del mismo. Como les decía también, el consumo crónico del alcohol va de la mano también del hiperestrogenismo y el hiperestrogenismo puede producir eritema palmar, un enrojecimiento característico de ambas palmas de las manos. Puede observarse las telangiectasias a las que anteriormente yo les hacía referencia. Fíjense estas imágenes como de transparencia de los vasos sanguíneos de la piel, de la región de la cara y de otras regiones del cuerpo. Como hablamos, particularmente la existencia de las arañas vasculares, esto es muy característico en lo que serían las alas de la nariz. Esto es un factor importante para tener junto con las telangiectasias y básicamente con la rinofima, factores que uno puede simplemente a la inspección poder identificar y a pesar de la negativa a lo mejor del paciente de reconocer el consumo crónico de alcohol, también poder identificarlo a través de ellos. La pérdida del vello corporal es una característica también de hiperestrogenismo y en muchas oportunidades también lo que damos en llamar como distribución ginecoide del vello corporal
en sentido, del vello corporal masculino en sentido femenino. Es decir, por ejemplo, la pérdida del vello corporal en general, o por ejemplo, cuando nosotros vamos a mirar el vello pubiano, que en el varón tiene la característica disposición romboidal y en la mujer tiene una característica disposición triangular, el varón que consuma alcohol, por el hiperestrogenismo al que da pie, puede generar que el vello pubiano se transforme en triangular. Entonces, eso asociada a la pérdida del vello axilar, a la pérdida del pelo de la barba y del bigote, al pelo que crece en el frente del tórax, podemos identificar como algunos factores que también pueden orientarnos al respecto, de la misma manera que la ginecomastia y de la misma manera que el hipogonadismo. Esto, asociado a los indicadores de consumo crónico de alcohol, hacen un conjunto de signos claramente identificables a través de un buen examen físico que, a pesar de la negativa muchas veces del paciente, nos puede orientar a pensar en el consumo de alcohol y correlacionar la presencia de este tóxico básicamente con lo que sería la cirrosis. Obviamente, además, puede ocurrir que si la situación que acá nosotros tomamos paradigmáticamente en un varón ocurriera en una mujer, podría darse también episodios de amenorrea o de dismenorrea. Esta distribución que nosotros hacemos de identificadores clínicos y muy concentrados específicamente al varón, van de la mano muchas veces a conocer algunas características relacionadas con el consumo de alcohol que establecen que el varón es un consumidor mucho más frecuente de alcohol que la mujer. Estos datos epidemiológicos están cambiando en este último tiempo porque, conforme a la conquista que están haciendo las mujeres respecto de muchos espacios sociales, estas conquistas van de la mano con muchas veces estos aspectos también negativos, y probablemente a futuro nos encontremos identificando también característicamente indicadores de hiperestrogenismo en una mujer más desarrollados, con más allá de lo que sería la amenorrea, dismenorrea que nosotros estamos estableciendo en esta presentación. Además, hay síntomas sistémicos asociados a cirrosis, como pueden ser, por ejemplo, la presencia de fatigas crónicas, la presencia de calambres musculares, predominantemente nocturnos. Estos calambres se dan muchas veces por los déficits de potasio, por los déficits de magnesio, por los déficits de fósforo, a que condiciona el consumo de alcohol, la presencia de insomnio y también la pérdida o disminución de la libido, y quizás no sería la terminología más correcta la de impotencia sexual, pero sí al menos la de describir en el varón la disfunción eréctil. Hay indicadores de hipertensión portal, como bien lo estamos planteando, ahí en la denominación hipertensión estamos hablando de un aumento de la presión en lo que sería el sistema porta, en el sistema vascular portal del hígado. Estos indicadores pueden estar presentando la existencia de una citis, la acumulación de líquido en lo que sería la cavidad peritoneal, la existencia de circulación colateral, que nosotros podemos constatar semiológicamente a través de identificar incluso hasta el sentido de la circulación, la presencia de esplenomegalia, la presencia de varices esofágicas, la presencia de colopatía hipertensiva, o sea, las mismas alteraciones de los vasos que se pueden observar a nivel esofágico, identificado a nivel del colon y a nivel básicamente del estómago. Incluso en la patología orificial que característicamente identifica el colon, que es la presencia de hemorroides externas. Fíjense qué interesante es empezar a entender que si en toda la cadena nosotros analizamos lo que más frecuentemente ocurre, que digo, no implica analizar otras causas de, pero lo que más frecuentemente ocurre, que es consumo crónico de alcohol, mayor propensión al desarrollo de cirrosis, y en la cirrosis el desarrollo de hipertensión portal, podemos decir que muchas veces el diagnóstico de cirrosis va a ir de la mano de la identificación de los factores de hipertensión portal. Con lo cual, hacer un buen examen físico que implique evaluar el hígado, evaluar el vaso para identificar que no haya esplenomegalia, identificar todas las características del abdomen, desde la inspección para identificar que no haya circulación colateral o que no haya acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, y hasta incluso
rutinariamente solicitar una videoendoscopía digestiva alta y una videoendoscopía digestiva baja nos ayudaría a identificar estos factores. Es decir, que cuando nosotros estamos frente a la sospecha de una cirrosis hepática, nosotros rutinariamente, al menos al momento del diagnóstico, debiéramos solicitar una endoscopía digestiva alta y baja. Primero porque voy a la espera de encontrarnos con varices esofágicas o con colopatía hipertensiva que nos van a indicar particularmente la presencia de el síndrome de hipertensión portal. Y esto es importantísimo porque ya vamos a ver que uno de los factores más importantes en la descompensación de un paciente con una cirrosis tiene que ver con las hemorragias digestivas. Entonces, yo no voy a encontrarme frente a la amenaza de una hemorragia digestiva si yo identifico con precocidad la existencia de varices esofágicas y trabajo básicamente en la erradicación de los mismos. Por eso, aun cuando la endoscopía digestiva alta y la baja no son diagnósticas de cirrosis, sí debiéramos solicitarlas rutinariamente para identificar estos indicadores de hipertensión portal y prevenir una de las causas más frecuentes de descompensación, que son las hemorragias digestivas. Dentro de los indicadores de cirrosis descompensada, como les dije, tenemos los síndromes de repercusión general, la ascitis, la ictericia. Recuerden que la ictericia, en el caso de la cirrosis descompensada, se puede presentar por una multiplicidad de causas que van desde los factores hemolíticos, que determinan la existencia de una ictericia prehepatocitaria, hasta incluso una hipoalbuminemia, porque la insuficiencia hepática que condiciona disminuye la síntesis proteica y la síntesis de albúmina, que es lo que condiciona la disminución de la presión oncótica plasmática y de esa manera la acumulación de líquido, entre otros aspectos, en la cavidad peritoneal, que es la ascitis, pero al no tener la presión oncótica bien desarrollada por la falta de proteína plasmática, puntualmente albúmina, no hay transporte de bilirrubina indirecta y consecuentemente tenemos dos factores o dos causas de ictericias prehepatocitarias. La ictericia prehepatocitaria es una ictericia que se caracteriza clásicamente como una ictericia flavínica, es el paciente que se ve un color amarillento jugo de limón, no es un amarillo patito, es un amarillento pálido, ese paciente que uno no sabe si en realidad está pálido por la anemia o amarillo por la ictericia. Por eso es tan interesante que nosotros podamos identificar estos dos factores, la existencia de hemólisis y o la existencia de hipoalbuminemia. La cirrosis, como produce fibrosis, al producir fibrosis puede producir puntualmente una causa hepatocitaria de lo que sería la ictericia y consecuentemente ya a la ictericia flavínica se le va a sumar la ictericia rubínica, en donde el paciente, además de estar con una coloración amarillenta, empieza a estar con una coloración media rosada en determinados sectores de la piel, atendiendo a que una de las funciones del hígado también es la síntesis de histamina como un fenómeno de vasoactividad, si se quiere, y por ese color, digamos, rubínico. Y además, la cirrosis por los nódulos de regeneración puede condicionar al desarrollo de colestasis, y si hay colestasis, consecuentemente vamos a tener una ictericia de tipo verdínica, y es el color amarillo verdoso como el que el paciente nosotros estamos observando acá. Es decir, la cirrosis del lado que lo miran puede ser causa, de la misma manera que puede producir una fibrosis presinusoidal, parenquimatosa o posinusoidal, puede producir entonces una ictericia prehepatocitaria, hepatocitaria o poshepatocitaria. Una ictericia flavínica, rubínica o verdínica lo puede identificar como un factor también de cirrosis. La presencia de una hemorragia digestiva de origen variceal, como les decía anteriormente, causa una de las causas más frecuentes de cirrosis descompensada, que la podemos prevenir si nosotros identificamos las varices esofágicas a tiempo. Y por último, también la existencia de encefalopatía hepática. Es importante identificar la presencia de ascitis y la existencia de varices esofágicas. Presencia de ascitis y de varices ya nos hablan de una cirrosis descompensada, y ya el manejo no es tan sencillo ni tan ambulatoriamente como muchas veces lo podemos llegar a pensar. Entonces, tomando como punto de referencia cómo es la cirrosis, tomando como punto de referencia la multicausalidad de la cirrosis, tomando como punto de referencia los distintos criterios que nosotros estuvimos analizando anteriormente, ¿cómo hacemos el diagnóstico de cirrosis?
El diagnóstico de cirrosis lo vamos a sostener en base a 6 grandes tipos de parámetros. Los antecedentes, ya sea la existencia de antecedentes heredofamiliares, de enfermedades fibróticas del hígado. En general siempre se indaga en virtud de los antecedentes heredofamiliares primarios del paciente, padre o madre con enfermedad hepatobiliar, o la existencia de los antecedentes en relación a los hábitos personales, donde indagaremos el consumo reciente de algún medicamento, el consumo de alcohol, la existencia del antecedente diagnóstico de una infección por virus de hepatitis C y demás. Los criterios clínicos, dentro de los cuales vamos a indagar estos factores que estábamos mencionando antes, los indicadores de hipertensión portal, los indicadores de consumo crónico de alcohol, los indicadores de cirrosis descompensada, los parámetros laboratoriales, ecográficos, endoscópicos y anatomopatológicos, que son los que vamos a estudiar en esta oportunidad. Entonces, hablamos de los antecedentes heredofamiliares primarios de enfermedad hepatobiliar y hablamos de los antecedentes personales de enfermedades, de consumos de medicamentos y demás. Hablamos de los aspectos clínicos cuando analizamos los indicadores de consumo de alcohol, los indicadores de hiperestrogenismo, los indicadores de síndrome de hipertensión portal, los indicadores específicos de cirrosis descompensada. Vamos a adentrarnos en el estudio de estos 4 parámetros auxiliares para el diagnóstico siguiente, que son el laboratorio. En el laboratorio vamos a tener también, como tuvimos en la clínica, indicadores vamos a tener indicadores de fibrosis, indicadores de hipertensión portal, indicadores de insuficiencia hepática o indicadores de insuficiencia circulatoria hepática. Dentro de los indicadores de fibrosis hepática, lo que nosotros vamos a tomar como punto de consideración es un índice que nosotros conocemos o hemos dado en llamar como índice de Derritis. El índice de Derritis es un índice que establece el cociente entre ambas transaminasas, glutámico oxalacético y glutámico pirúvico. Cuando este valor se extiende entre 1 y 2, nos está hablando de la posibilidad de que ya se esté instaurando una fibrosis a ese nivel. Se consideran indicadores de hipertensión portal la existencia de pancitopenia. Cuando decimos pancitopenia estamos hablando del prefijo pan, como ahora decimos pandemia, es pandemos, todos los pueblos están afectados por algo. Pancitopenia, el prefijo pan es todos, el tipo, la terminología cito hace referencia a célula y penia hace referencia a lo que está disminuido. Recuerden, eritropenia, leucopenia, trombocitopenia, todo lo que tiene el sufijo penia está hablando de que algo está disminuido. Entonces está diciendo la existencia de una pancitopenia es que todas las líneas celulares de la sangre están disminuidos. Y cuando decimos que todas las líneas de la sangre están disminuidas, estamos hablando que va a haber una anemia, una leucopenia y una trombocitopenia o plaquetopenia. O sea, voy a tener el recuento de glóbulos rojos disminuido, dependiendo estemos hablando de un varón o una mujer, una leucopenia, que sería un recuento de glóbulos blancos por debajo de 4.000, una plaquetopenia o trombocitopenia, o sea, un recuento de plaquetas por debajo de 150.000. Las 3 líneas celulares de la sangre descendidas nos hablan de una pancitopenia, que es un indicador de hipertensión portal, de la misma manera que exista una hipergamaglobulinemia policlonal identificado a través de un hepatograma o de un proteinograma electroforético. Son indicadores de insuficiencia hepática, la insuficiencia de la concentración de protrombina, de factor 5, la albúmina. Recuerden que la hipoalbuminemia hacía que tengamos una disminución de la presión oncótica y acumulación de líquidos en cavidades no habituales, los que damos en llamar como los espacios transcelulares, el espacio pleural, el espacio pericárdico, el espacio peritoneal y demás cuestiones. Y además el factor que condicionaba a la alteración del transporte de bilirrubina en sangre. La insuficiencia hepática también altera el metabolismo de la bilirrubina, altera los niveles de colesterol, la colinesterasa como metabolizador de la acetilcolina y digamos, un controlador de la concentración de acetilcolina en biofase. Entonces son indicadores varios de ya un paso que es la insuficiencia hepática. De la misma manera que la existencia de la identificación de la anatremia y su
establecimiento en su cociente entre natremia y natriuria, o sea, cuánto de sodio tengo en sangre y cuánto de sodio estoy perdiendo por la orina, asociado a una creatinina sérica, nos puedan indicar que estamos teniendo una disfunción circulatoria hepática que en su conjunto puede orientarnos también a pensar en la existencia de una cirrosis. Ecográficamente, como les dije anteriormente, también existen indicadores indirectos de todo el cuadro al que condiciona la cirrosis, ya sea la fibrosis, la cirrosis hepática, o la propia hipertensión portal. Son indicadores de fibrosis, son indicadores ecográficos de fibrosis, la presencia de un afinamiento de las venas suprahepáticas, un tamaño hepático que puede ser variable, puede estar aumentado o disminuido, pero siempre con una hipertrofia del lóbulo caudado y una disminución del segmento 4 del lóbulo cuadrado. A la palpación podemos encontrarnos con bordes hepáticos irregulares, nodulares, que cuando lo acompañamos ecográficamente vemos que esos nódulos nos muestran una gran heterogeneidad en lo que representa la ultrasonografía, o sea, vemos que hay ecogenicidades variadas dentro de un mismo parénquima. Y esos son indicadores de fibrosis. Nosotros no podemos decir que porque vemos que el lóbulo cuadrado está hipertrofiado a más de 3,5 centímetros, o porque el segmento 4 del lóbulo cuadrado está a menos de 3 centímetros disminuido, o porque hay heterogeneidad en la ecogenicidad hepática, vamos a tener una fibrosis. Porque el concepto de fibrosis, o la definición de fibrosis, o el diagnóstico de fibrosis, es de resorte anatomopatológico. Pero si a través de la ecografía nosotros podemos tener un método no invasivo, con menos riesgo, con menos posibilidades de irradiación que podría hacer cualquier otro tipo de examen complementario, y encima me indica indirectamente el pensamiento hacia, en general, digamos, estableciendo esa concurrencia de identificar los antecedentes, estableciendo las características clínicas, los parámetros laboratoriales, la ecografía viene a dar un aporte más para que nuestra sospecha diagnóstica sobre cirrosis sea esta. Hay además indicadores de hipertensión portal, que puede ser ya la acumulación de líquido en lo que sería la cavidad peritoneal, la citis, la presencia de esplenomegalia constatada ecográficamente, pero que nosotros pudimos identificar a través del examen físico, la presencia de circulación colateral, cavernomatosis. Se puede pedir desde el punto de vista ecográfico un Doppler para identificar puntualmente hacia dónde se dirige el flujo, que naturalmente tiende a tener un comportamiento hepatópeto o hepatófugo, dependiendo de las características de la fibrosis que vayamos teniendo. Son indicadores que nos pueden orientar a pensar en la existencia de una cirrosis. Y por último, como les habíamos mencionado, la existencia de la endoscopía digestiva, que como dijimos antes, no estaríamos hablando puntualmente de lo que sería el diagnóstico de cirrosis hepática. Pero recordemos que la cirrosis hepática podía tener la esófagopatía hipertensiva y la colopatía hipertensiva, que si lo miran en su concepto, son siempre varices. La hipertensión portal aumenta de tal manera la presión que genera una ingurgitación venosa a nivel esofágico y gástrico y a nivel colónico. Entonces, consecuentemente, si yo al momento de mi sospecha diagnóstica solicito una endoscopía digestiva alta, una videocolonoscopía de rutina, no me sirve para diagnosticar una cirrosis, pero sí me sirve para identificar si hay dentro de esa cirrosis indicadores de hipertensión portal. Porque si hay varices esofágicas, si hay varices gástricas, si hay varices esófago-gástricas, yo estoy teniendo una de las condiciones que me predisponen a la hemorragia digestiva alta, que es un factor de descompensación en una cirrosis y que me puede amenazar la vida del paciente. Si yo ya las identifico, las trato y consecuentemente yo estoy tratando un factor de complicación y me está orientando a fortalecer el diagnóstico de cirrosis que nosotros veníamos sospechando por los antecedentes, por la clínica, por los laboratorios y por la ecografía. De la misma manera, la existencia o la realización de una videocolonoscopía como forma de identificación de lo que serían las varices anorrectales que representan las hemorroides, que uno las podría identificar como un buen examen físico, solamente sin necesidad de invadir con una videocolonoscopía, o la presencia de lo que serían las varices intestinales.
Esto representaba la última de las variantes, como les dije, y por último la endoscopía, la última de las variantes que nos representan factores diagnósticos indirectos. Yo indirectamente pienso en una cirrosis en base a los antecedentes heredofamiliares y personales, en base a la clínica, en base al laboratorio, en base a la ecografía y en base a la endoscopía. Porque si se ponen a pensar, son me indica que, me indica que, me indica que, me indica que, pero no me dice que, no me dice que hay una cirrosis. Son indicadores indirectos o de la fibrosis, o la presencia de un nódulo, o de la hipertensión portal, o del grado de descompensación que el cuadro tiene, pero no me hace el diagnóstico. El diagnóstico, si nosotros lo vamos a establecer semánticamente, debiera ser la punción biopsia hepática. ¿Por qué? Porque es lo único que me permite identificar la presencia de lo que ustedes están viendo en esa imagen. La presencia de la fibrosis y la presencia de los nódulos de regeneración, que son lo que caracteriza a una cirrosis. Lo que pasa es que se trata de una técnica sumamente invasiva, sumamente riesgosa y que no se hace habitualmente de rutina para arribar al diagnóstico de cirrosis. Actualmente solamente la punción biopsia hepática se indica en aquellos casos en los que existe indicación de trasplantes y nosotros tenemos una insuficiencia multiorgánica. Entonces necesitamos contextualizar y categorizar a lo que sería la cirrosis y por eso se hace. O en aquellos casos donde existen dudas diagnósticas a pesar de la presencia de estos indicadores indirectos que acabamos de mencionar. Obviamente, como dice ahí la presentación, el hallazgo que vamos a encontrar a través de él es la fibrosis y los nódulos de regeneración. Vuelvo a decir, esto es lo que nos da el diagnóstico de certeza, pero la punción biopsia hepática para la obtención de muestras que nos permitan identificar los nódulos de regeneración y la fibrosis que caracteriza a la cirrosis no son algo que se haga rutinariamente, por ende siempre nosotros nos vamos a manejar con indicadores indirectos de. O sea que vamos a establecer el diagnóstico de cirrosis en base a los antecedentes, en base a la clínica, en base a los hallazgos laboratoriales, en base a los hallazgos endoscópicos y en base a los hallazgos ecográficos. ¿Cómo clasificamos a la cirrosis? Las cirrosis se clasifican en dos grandes categorías dependiendo del nivel del estado general que observe nuestro paciente. La cirrosis se clasifica en cirrosis compensada y cirrosis descompensada. La cirrosis compensada es aquella que generalmente identificamos como un hallazgo de un laboratorio que hicimos por otros motivos o porque el paciente consultó por algún grado de dispepsia, identificamos los indicadores indirectos de, y en general son cuadros que, controlados como corresponde, tienen una muy larga evolución y una excelente sobrevida. En cambio, la cirrosis descompensada es cuando ya el paciente tiene alguna de las complicaciones derivadas de lo que sería la cirrosis. Por ejemplo, la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, la citis, por ejemplo, la presencia de varices, por ejemplo, la hemorragia variceal o la existencia de cefalopatía hepática. Es decir, que en esas dos categorías nos sirve para poder identificar en qué estadio nos vamos a encontrar con este paciente. Los estadios se dividen en estadios del 1 al 4, siendo el estadio 1 y el estadio 2 estadios compensados y siendo el estadio 3 y el estadio 4 estadios de descompensación que requieren de una intervención más del especialista y muchas veces una intervención un tanto más agresiva. Fíjense que los dos criterios que se utilizan para poder definir en qué estadio se encuentra la cirrosis es la presencia-ausencia de ascitis, la presencia-ausencia de varices esofágicas. Por lo tanto, de varices esofágicas o de varices colónicas. Por tanto, la ascitis la identifico con la acumulación de líquido que aparezca en la cavidad peritoneal y eso lo identifico con un buen examen físico. Pero las varices no las voy a identificar si no solicito la videoendoscopía digestiva alta y baja. Por eso es tan importante, vuelvo a lo mismo, la endoscopía digestiva alta y baja no nos hace el diagnóstico de cirrosis, nos orienta a pensar en la presencia de hipertensión portal y nos categoriza a la cirrosis como compensada o descompensada. Porque si yo al paciente lo encuentro con todos los hallazgos indirectos de los antecedentes, la clínica y el laboratorio, pero en general en la clínica no tiene ascitis y en la endoscopía no me muestra varices esofágicas, estamos en el estadio 1.
Ahora, si el paciente tiene ascitis y tiene el antecedente, una hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, por ejemplo, ha tenido el antecedente de sangrado y estamos en un estadio 4. Por ende, aún cuando videoendoscopía digestiva alta y videocolonoscopía no forman parte del diagnóstico de rutina de cirrosis, sí lo hace para categorizar el tipo de cirrosis y por eso son exámenes complementarios que los incorporamos dentro de su diagnóstico. ¿Cómo manejamos la cirrosis compensada? O sea, el estadio 1 y el estadio 2, cuando nosotros encontramos el cuadro y es un hallazgo, y lo vamos a manejar a través del control de lo que sería la noxa causal. Si nosotros estamos en estadio de cirrosis por una hepatitis C y esta hepatitis C no ha sido tratada, tenemos que empezar el tratamiento para hepatitis C. Si la causa en la que nos encontramos es la exposición a un fármaco, tenemos que tratar de controlar el fármaco que estaría produciendo la hepatitis tóxica. Y en aquellos casos, por ejemplo, en los que exista el consumo de alcohol, tendríamos que comenzar el tratamiento de desensibilización de ese paciente, porque no basta con que nosotros le digamos al paciente no puede consumir alcohol, porque no está consumiendo alcohol siempre porque eso le resulte placentero. Muchas veces termina siendo una circunstancia de tolerancia, de dependencia psíquica, de dependencia física, que hace que el paciente busque compulsivamente el consumo del alcohol. Por lo tanto, no basta con que uno diga no tiene que consumir, porque si no, nos quedamos en una conducta más de condena que de ayuda. Entonces necesitamos identificar en nuestros pacientes cuál es la noxa que puede haber estado causando este factor, y cuando digo la noxa debería la barra S, noxa barra S, porque nosotros dijimos que en más del 50% de los pacientes existe concurrencia de al menos 2 noxas causantes de cirrosis. Bueno, obviamente hay que evitar la exposición a otros factores de injuria. El paracetamol, que comúnmente hoy lo utilizamos para un montón de factores, lo habíamos charlado la vez pasada, como parte de las hepatitis tóxicas que puede desarrollar el abuso de un factor injuriante de hígado en el manejo de otro tipo de síntomas. Evitar el desarrollo de complicaciones, para eso estábamos pidiendo las endoscopías digestivas, para hacer los controles que correspondan para el tema de cirrosis, y obviamente hacer una detección temprana para hepatocarcinoma, porque el paciente que tiene una cirrosis está predispuesto a el desarrollo de hepatocarcinoma. Entonces, en la historia natural sería factores que favorezcan el desarrollo de fibrosis, el desarrollo de la cirrosis, y el desarrollo de la cirrosis, el camino hacia el hepatocarcinoma si no lo identificamos tempranamente. ¿Qué recomendaciones terapéuticas tendríamos que dar? Asegurar una buena nutrición, una buena alimentación, pedir interconsulta con el servicio de nutrición puede ayudar en muchas oportunidades, restringir el consumo de sodio a menos de 5 gramos día, la abstinencia del alcohol. Como les dije, no basta con la conducta condenatoria de decir uno puede consumir, sino acompañarlos en este proceso. Evitar el consumo de drogas nefrotóxicas y particularmente de drogas también hepatotóxicas. ¿Por qué las nefrotóxicas? Porque recordarán ustedes, si están haciendo farmacología, que hay 2 grandes órganos que controlan la concentración de una droga en la sangre. Nosotros podemos excretar un medicamento o podemos llevar adelante un proceso de biotransformación hepática, que ese proceso de biotransformación puede resultar en la inactivación de una droga o en la activación de la misma. Entonces, consecuentemente, si tengo el hígado como órgano detoxificador por excelencia de nuestro organismo, comprometido por el proceso fibrótico, el hígado no puede estar llevando a cabo esta función de detoxificación y el riñón debe intensificar la vía de excreción para que no haya acumulación de sustancias tóxicas. Si yo en el consumo, en el tratamiento, consumo drogas que además pueden afectar el compromiso renal, estoy estableciendo una falla múltiple de la cual nosotros habíamos estado hablando anteriormente cuando hablábamos de las indicaciones de punción biopsia. Indicar también la vacunación contra virus hepatitis A, virus hepatitis B, gripe, neumococo y obviamente el tratamiento relacionado con la etiología, como hablábamos anteriormente, si nosotros estábamos frente a un virus hepatitis C no tratado. ¿Cómo vamos a hacer el control de la cirrosis para tratar de detectar? Porque fíjense que nosotros habíamos hablado acá que tendríamos que controlar la noxa, que lo estábamos charlando acá, que tendríamos que evitar la exposición a otros mecanismos de injuria hepática, que lo estamos charlando acá,
que tendríamos que tratar de evitar, perdón, el desarrollo de complicaciones, ¿sí? Que lo estaríamos tratando acá, y que tendríamos que hacer además la detección temprana de hepatocarcinoma. Por lo tanto, estos dos últimos ítems, vamos a evitar el desarrollo de complicaciones y vamos a detectar tempranamente el hepatocarcinoma si nosotros hacemos un seguimiento mucho más intensivo de nuestro paciente, ¿sí? Cada 6 meses tendríamos que convocar al paciente a control para realizar las 4 cosas que nos indican indirectamente la presencia de fibrosis, de hipertensión portal, o indicadores indirectos de otro cuadro que pueda ser un poco más severo, como pueden ser las descompensaciones. Consecuentemente, que cada 6 meses vamos a volver sobre la anamnesis, volver sobre el examen físico más bien orientado a lo que representa puntualmente el abdomen, palpando puntualmente todo lo que tiene que ver con hígado, con lo que tiene que ver con vaso, identificando con mucha intensidad la presencia o ausencia de circulación colateral. El laboratorio, donde vamos a solicitar un hemograma para ver cómo están las líneas celulares. Recuerden que la pancitopenia era un factor que nos podía orientar. El hepatograma para ver cómo está la bilirrubina, para ver cómo está la fosfatas alcalina, para ver cómo están las transaminasas. Un coagulograma para ver si no hay alteraciones de los factores de la coagulación, que son esencialmente, digamos, K dependientes, que dependen del metabolismo de la vitamina K hepática, la presencia de un ionograma sérico y urinario, y la solicitud de la alfa-fetoproteína como un indicador esencial, como ya lo vamos a ver, para pesquisar la presencia o no de desarrollo de hepatocarcinoma. La ecografía abdominal, con los indicadores que ya estuvimos analizando, y obviamente la videoendoscopía digestiva alta, que no lo pedimos cada 6 meses, sino lo que vamos a pedirlo es con una frecuencia diferente dependiendo del hallazgo de la primera. Si yo cuando hago la primera endoscopía me informa que no hay nada, o sea, no hay varices esofágicas, no hay varices gástricas, no hay varices colónicas, puedo pedir la veda cada 2 a 3 años. Pero si me informaron la existencia de varices esofágicas chicas, ya lo tengo que pedir cada 1 o 2 años. Si encontré varices esofágicas grandes o presencia de varices gástricas, una vez por año. Si yo hice en la cualquiera de todos esos hallazgos anteriores una erradicación de las varices, lo tengo que volver a controlar cada año, porque pensemos que la presencia de varices es un indicador de hipertensión portal, con lo cual indica indirectamente la fibrosis ya está instalada. No sé si se entendió medianamente lo que habíamos charlado en virtud de la cirrosis. Cuéntenme si hay alguna duda que ustedes puedan llegar a tener sobre este tema, y si no, pasamos sobre hepatocarcinoma.